block, pin, comment and follow. No sé por qué, Joaquín, pero no me da la posibilidad siquiera de aceptarte, porque te tengo pegado en la pantalla, no sé qué están viendo. Ahí se me fue, ya. Joaquín se fue, pero va a volver. Aceptemos que... Saludos de Colina. Oye, Colina, no sé quién es Poli Medina. No sé si nos acompañaste en la actividad que hicimos el sábado pasado. Tuve una actividad en Colina preciosa, la actividad, y lleno de gente, fue José Antonio Cast también. Y después nos invitaron a almorzar a la casa unas amigas que conocimos ahí, una familia que nos dijo, profe, ¿tienen dónde almorzar? No, no tengo dónde almorzar. Bueno, véngase con nosotros, vamos. Y la próxima, a ver cuándo es, el sábado 29 de abril, te aviso al tiro, Polimedina, y a todos los de Colina que nos estén oyendo, Chicureo, Tiltil, Lampa, esa es la zona norte, que vamos a tener una actividad ya para que nos puedan acompañar, que me encantaría. Obviamente la vamos a avisar oportunamente. Daniela, no voto en la RM, pero estoy haciendo campaña grande. Sí, pues hay que hacer pura campaña, ya no queda nada. Ya no queda nada, y aquí está. Me lo traía a la casa, dice. Andrea Gallardo se me lo traía a la casa. Haber sabido que no tenía dónde almorzar, dice, ¿no? Y aquí está Joaquín, a ver si lo puedo invitar ahora. Go Live, aquí está. Ya, Joaquín, ahí debería llegarte la invitación. Ya, chiquillo, no vamos a demorar más esto. Va a ser una media hora muy, Uy, muy bien ya no voy a aprovechada. tocar Aquí está nada Joaco. porque Ya. moví una aplicación y ya se me jodió todo. Ya, que a ver si nos podemos juntar otro día de nuevo, si se te da algún momento y lo hacemos en TikTok, Sí, para que claro. la gente que me sigue en TikTok, que es la gracia, ¿no? De moverlas, que sean Sí, plataformas pues, diferentes, porque aquí ya tienes a tus seguidores, ¿cachai? sí, pues no, o sea, todos los que nos siguen aquí en Instagram, felices de que nos encontremos acá. Y cuando se pueda, ya ahí coordinamos con Ives, tenemos un Y TikTok cuando Live ya en haya tu hecho cuenta, otro de live, todas maneras. bueno, bueno. No te voy a presentar porque ya aquí todos más o menos saben, bueno, ya todos saben quién eres, aparte estamos en tu cuenta de Instagram. Y bueno, una cosa que quería abordar era el tema, primero quería preguntarte, si tú consideras Sí, que este proceso es democrático o no. el proceso en el que estamos metidos ahora. Técnicamente hablando, sí. Yo hoy día tuve precisamente una discusión con un abogado que me decía que todo el proceso este es nulo porque se hizo contra las reglas. Yo le dije, mira, perdona, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Uno es si el proceso se hizo ajustándose a las reglas que existen. Y otra es si el proceso nos parece legítimo, conveniente, democrático, etcétera. Lo primero, yo creo que sí. Lo primero es que el Congreso hizo una reforma constitucional de acuerdo a las reglas que la misma Constitución establece para ser reformada, y en esa reforma dijeron, vamos a hacer una nueva Constitución, vamos a hacer un nuevo proceso. ¿Ya? Entonces, yo creo que en ese sentido la reforma es conforme a derecho, ¿no? Esa fue la conclusión que llegamos en esta conversa con este abogado. Ahora, uno podría decir, mira, carece de legitimidad porque no hubo plebiscito de entrada, o, o los políticos se escaparon con los tarros, nadie les dio ese poder para interpretar los resultados del primer plebiscito, el 80-20, o es una mala interpretación del plebiscito del 4 de septiembre. La discusión es amplia, pero definitivamente yo creo que este es un proceso, aunque no me gusta, ojo Joaquín, que no quiero que se entienda lo contrario, el proceso no me gusta, pero eso no quiere decir que el proceso esté hecho contra las reglas que la misma Constitución establece. Lo entiendo. Luego, sobre esto de los 12 bordes, que me lo estuve leyendo y tratando de entenderlo, se habla mucho de que ya está el tema de Chile como Estado social de derecho. Y eso a mucha gente le echa para atrás, y una Sí, de las razones por las que hay gente que va a votar nulo, por ejemplo, porque creen que con esto ya está, digamos, sí, perdido, sí, ya está el tema cerrado, ¿no? sí, sí. Claro, claro, que Claro, ya esto se va a que es un convertir en un Estado despropósito socialista. prácticamente todo, Claro, votar todo el proceso, porque finalmente, si está eso ahí, ya está todo mal. ¿Cachai? claro, claro. Claro, o Entonces, sea, ¿qué ¿cuál es mi significa opinión acerca de eso? realmente un Chile como Estado social de derecho?
Y luego, ¿cómo tú, si Mira, nosotros votamos por consejeros republicanos, por ejemplo, ¿qué podrían hacer ellos para contrarrestar esto sí, o mejorarlo, digamos? sí, sí. Mira, a la primera pregunta, ¿qué significa el Estado Social y Democrático de Derecho? Nadie puede decirlo. No hay una respuesta de manual a esta pregunta, ¿no? Pero, básicamente, el Estado Social y Democrático de Derecho, que así es lo que dicen las bases, es una bandera de la izquierda. Es una bandera de la izquierda porque cuando uno mira la literatura, todo lo que se ha dicho sobre esta cuestión, normalmente significa que el Estado tiene una participación mucho más robusta, mucho más protagónica en, en, eh, en la provisión, que es el verbo que se usa normalmente, de los servicios básicos, salud, pensiones, educación, etcétera. El Estado es mucho más potente. Nos movemos hacia un mayor estatismo, ¿no? Entonces, por eso es una bandera de la izquierda y eso es lo que incomoda tanto de las bases, que es que la izquierda clavó su bandera. Ahora, a la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer los consejeros republicanos en el Consejo, dada esta definición? Podemos hacer mucho porque las bases no dicen qué significa el Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo tanto, hay un espacio para vaciar de contenido izquierdoso esa definición y en cambio darle un mayor contenido de derecha, digamos, en donde los particulares tengan asegurada la participación y el Estado nunca pueda escaparse con los tarros, ¿no? Y por esa razón es que, uno, yo estoy participando como candidato, porque creo que cuando salga voy a poder contribuir a que esto ocurra, a que el Estado Social y Democrático de Derecho, que yo no lo puedo cambiar, tenga un contenido más de derecha. Y dos, porque definitivamente esa posibilidad existe, ¿no? Esa posibilidad existe. La definición del Estado Social y Democrático de Derecho no nos condena a ser un Estado socialista O sea, mi necesariamente. pregunta es, ¿esa frase no Necesariamente. implica necesariamente unas ciertas atribuciones del Estado, por ejemplo? Vale, No. vale, perfecto. Y luego, yo creo, bueno, tú sabes más, pero más o menos relacionado quizás con esto es, ¿qué opinas acerca del Estado subsidiario? Y también si implica también unas atribuciones del Estado, o si más bien es un concepto general de lo que es de lo que es una constitución, no sé. Está muy bueno. Sí, mira, si esto fuera una clase de derecho, yo te diría que el Estado subsidiario es una definición genérica que como un paraguas ampara muchas formas posibles de desarrollar el Estado. Muchas, ¿ya? Ahora, eso es lo que yo diría en una clase de derecho constitucional. En un plano más político, en cambio, tal y como se ha dado la discusión en Chile, el Estado subsidiario se identifica con un Estado en donde los particulares tienen mucho espacio para participar, educando, administrando los fondos de pensiones, creando aseguradoras de salud y hospitales y clínicas, eh, haciéndose cargo del cuidado del medio ambiente, construyendo carreteras y puentes, ¿no? Entonces, el Estado subsidiario en Chile, en la discusión actual, se caracteriza como esta forma de armonizar la iniciativa del Estado y la iniciativa de los particulares. Entonces, en ese contexto, el Estado subsidiario significa un Estado que le reconoce más libertad a los particulares y que promueve un Estado más pequeño, a diferencia del Estado social y democrático de derecho, que mm, implica un Estado más grande y menos espacio para los particulares. ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, voy a buscar un No, vaso de agua. ¿Me esperáis un una segundito? jarra de agua. Gracias. Ya. Luego, Ah, ya. estoy un poco
resfriado. Mira, luego yo he investigado más o menos sobre esto, pero me gustaría que la gente supiera esto, porque yo ya sé que tú lo has explicado y que lo explicas muy bien, y me parece muy importante que lo sepa la gente. Y es, ¿cuál es el objetivo principal de una constitución? Y entonces quiero que vayas un poco, si puede ser por el tema este de que es más bien una protección al pueblo más que atribuciones al Estado. ¿Entiendes lo que te digo? Claro. Yo creo que para responder esta pregunta es muy útil recordar la historia de su nacimiento, del nacimiento de la Constitución. ¿Dónde nace la Constitución? En Estados Unidos. ¿Y para qué nace la Constitución? Nace para asegurar la independencia de una nueva nación, que era la norteamericana, que se estaba independizando de los ingleses, para impedir que nunca vuelva a ocurrir que tengan un rey que pueda decidir las cosas sin preguntarle a la gente. Para eso nace la Constitución. Los señores que la escribieron, además de ser muy inteligentes, eran muy estudiosos. Y diseñaron, se les ocurrió, bueno, no, la historia sería muy larga, pero en el fondo se les ocurrió que una manera muy útil de impedir que el Estado vuelva a convertirse en un rey absoluto era dividir los poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, dividirlos y crear entre ellos mecanismos de control mutuo, de manera de que ninguno pudiera escaparse con los tarros, ¿no? Es como, es como si dijéramos, oye, mira, tenemos que hacer café, ¿no? Entonces tú, Joaquín, vaya a tener el café, yo el azúcar y Fernando va a tener el agua. Ninguno de los tres puede hacer café solo. Yo te necesito a ti y a Fernando. Fernando te necesita a ti y a mí. Y tú me necesitas a mí y a Fernando. Y entonces esa necesidad mutua obliga a que nos llevemos bien para poder tomar café. Con el Estado pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que hicieron los norteamericanos y eso es lo que hace nuestra Constitución. Divide los poderes en tres y crea mecanismos para que se necesiten mutuamente y ninguno pueda escaparse con los tarros. Esa es la idea. Y esa es la esencia de la Constitución. Todo lo demás, no sé, el cuidado del medio ambiente, si acaso los animales tienen derecho o no tienen derecho, quién es el dueño de las aguas, y suma y sigue, son cuestiones accesorias a esta pieza principal de la Constitución. No sé si... Y entonces al final, de lo que se trata, por lo menos como yo entiendo las constituciones, porque hay gente que la entiende distinto, pero de lo que se trata es de diseñar una constitución que impida que en el Estado se concentren todos los poderes y pueda actuar como si fuera un rey absoluto. Sí, esa es la idea. ¿Crees tú que el proyecto de constitución pasado no estaba bien, no estaban bien equilibrados esos poderes? O sea, ¿crees que efectivamente se daba esa situación que tú dices, donde el Estado pasaba a tener mucho poder? Sí, sí, se creaban mecanismos que a mi juicio carecían del contrapeso, ¿no? Es decir, se creaban como puertas de entrada al disco duro del sistema, llamémoslo así, que no tenían controles de acceso. Para mí el ejemplo más claro, no es el único, el ejemplo más claro tenía que ver con los escaños reservados para los indígenas, ¿no? Que estaban en el Congreso, estaban en el Poder Judicial, que estaban, yo creo que había una defensoría, que tenían un poder de veto en el proceso legislativo, es decir, había una cantidad de ventanas por donde entraba el poder sin control, aprovechándose de esta figura de los pueblos originarios, ¿no? Y así
que sí, definitivamente yo creo que la constitución que se rechazó, el proyecto que se rechazó el 4 de septiembre, era un proyecto que amenazaba con darle al Estado un poder sin control, o con menos control, no quiero exagerar tanto, un poder con mucho menos control que el que ofrece el actual diseño de nuestra Vale. constitución. Y tú, una pregunta ya, esto es, ¿crees tú que esto de la plurinacionalidad realmente se planteó con ese objetivo? ¿O que tú crees que realmente hay gente que está a favor de esto por un tema de indigenismo, qué sé yo? ¿Entiendes lo que te digo? ¿O crees tú que habían realmente unos objetivos Sí, más o menos te entiendo, perversos detrás de eso? sí, sí, te entiendo. Yo creo que hay de los dos. Yo creo que hay de los dos. Es decir, creo que hay personas que promueven el indigenismo como una manera sincera, desde su punto de vista sincera, de promover el reconocimiento de estas culturas y, y darles participación en las decisiones de poder. Pero también estoy seguro de que existen personas que se aprovechan del indigenismo para crear mecanismos que les permitan acceder al poder y, en una medida que no es proporcional a su tamaño o a su ¿Qué es lo que pasó representatividad, con la efectivamente. elección de los Entonces, constituyentes, ¿no? Antes. efectivamente, pues, ese ejemplo es brutal, porque cuando uno compara en lo que pasó en el proceso anterior, en donde hubo 17 escaños reservados a los indígenas, en donde, si yo no me equivoco, por lo menos 16 de ellos votaron siempre unánimemente por las iniciativas de la izquierda. Y, y, y hoy día uno compara eso, ¿no? Y además todo el discurso, ¿se acuerda de que la Loncón fue la Claro, presidenta los no, primeros todo 6 eso. meses? Y ahora, Que los, sí, ahora está haciendo un ¿te show y acordáis todo de eso? acerca de eso. Dice, no, pero además se fue a hacer el Sí, no, show sí, yo a hice un Europa. video ¿Cachaste sobre esa eso. cuestión? Claro, bueno, no ¿En sobre eso, pero serio? sobre unas conferencias que anda contando por todas partes que si el apartheid y cosas por el estilo que realmente me parecen surrealistas. O sea, yo me pregunto, ¿realmente ella se lo creerá Es o no surrealista. Es sé? que, Porque aparte ella tiene estudios, un montón de sí, estudios, yo no yo puedo me hago tener la... esa visión que ella tiene. Sí, sí. Mira, tener un doctorado en el extranjero, Joaquín, no Sí, correcto. certifica muchas cosas, Cada para vez serte menos, estoy de franco. acuerdo contigo. Yo, sí, sí, yo siempre pienso, nunca lo digo porque es como demasiada mala educación al principio, pero cuando me dicen, oh, tiene un doctorado en no sé qué universidad en Estados Unidos, no sé qué universidad en Europa, me dicen, mira, yo pienso para mí adentro, yo quiero ver la Ya. tesis, quiero ver qué escribió. Porque el hecho de que haya sacado su doctorado en una universidad me habla de otras cosas, pero yo quiero ver qué escribió. Y yo no conozco la tesis de la señora Loncón. Entonces no sé qué escribió y qué tan inteligente es y cuánto estudió, no lo sé. Tiene un título afuera, bien, no lo voy a negar, pero honestamente no, eso no significa mucho para mí. Pero bueno, volvamos al tema. O sea, ya suficiente hemos dicho del ambiente indigenista que había en el primer proceso. En cambio, ahora los indígenas, los pueblos originarios, tienen unas reglas para elegir a sus representantes que son equivalentes a las que tenemos todos los ciudadanos chilenos para llegar al Consejo. ¿Sabes, ¿Sabes cuántos candidatos hay en todo Creo que Chile? son cuatro, puede ser, cuatro, tres, dos, dos, dos. Dos, dos. Eran tres originalmente y uno se cayó porque no cumplía con los requisitos, así que quedan dos. ¿Y sabes cuántos yo creo que van a salir? ¿Cuántos? No sé. ¿Uno? Ni uno, no. Ni uno, ni uno, ni uno. Porque necesitan como 250.000 votos para sacar uno, y de ahí para arriba. Entonces, tú decís claramente, cuando tú comparas los dos procesos desde este punto de vista, te das cuenta de que claramente en el primero la cuestión Claro. estaba inflada, era artificial, era artificial. Y tú decís, ¿a qué responde eh, esa nube, ¿no? Esa cortina de humo? ¿A qué responde? ¿Cuál es la razón? Y yo no puedo dejar de pensar que era una excusa
para colarse en los engranajes del poder y adquirir una incidencia, un poder de decisión sobreproporcionado a tu representatividad, que estaba en la izquierda. Es decir, obviamente era un interés, era un móvil de la izquierda. Claro. La derecha no estaba detrás de todo el discurso indigenista. Sí. Así que... Ya. ahí Gracias. estamos. Oye, voy a ver tu video de la, Está por ahí en Moncón TikTok. después. Luego, tenía una pregunta, en relación al tema de todos los movimientos sociales, digamos, que yo considero que son circunstanciales, que van cambiando en el tiempo, que son, por ejemplo, el feminismo, o todas las banderas del progresismo en general, una, por ejemplo, el indigenismo también. ¿Cómo haces tú para crear una constitución que no agregue estos temas, ¿ok? Y por lo tanto después eso va a tener un problema, porque esos temas van a ir cambiando con el tiempo. O sea, son circunstanciales, como te digo. ¿Cachai? Sí, O sea, tienes sí. tener una constitución, supongo yo, Sí, perfecto. que permita que eso se discuta en otras instancias, ¿no? Y no se pueden plasmar en una cosa, ¿no? Porque Sí, si no estaríamos cambiando la constitución todo el rato. exactamente. Muy buen punto. De hecho, te lo voy a ilustrar mi respuesta con la discusión sobre democracia paritaria, ¿no? Porque ahora se le ha metido a la izquierda, y de hecho ya emergió en el comité de expertos como tema, Sí. la democracia paritaria, ¿no? Que no sé bien qué significa, me lo puedo imaginar. Es decir, mitad de hombre y mitad de mujeres en todo, ¿no? Forzosamente, Claro. porque esa es la cuestión. O sea, si es que no hay mujeres, hay que inventarlas para llenar los cupos. Si es que no hay hombres, hay que inventarlos para llenar los cupos. Y si hay más mujeres, hay que sacar a las mujeres para que entren los hombres. Y si hay más hombres, hay que sacar a los hombres para que entren las mujeres. Es decir, ingeniería social. Bien. A mí esta pregunta me la hizo la Mónica Rincón en el programa Aquí se debate de CNN. Y le dije, mira, Mónica, yo no tengo nada en absoluto contra la promoción de la mujer en todas las instancias de la vida social. Me encanta que se la empodere porque creo que son secas, pero yo no quiero una democracia con apellido. Porque cuando tú le pones apellido a las cosas, cuando tú adjetivas los sustantivos, reduce su alcance. Democracia es un concepto más amplio que democracia paritaria. Entonces yo le digo, para una constitución yo quiero definiciones amplias, para que después el legislador o los poderes constitucionales puedan desarrollar esos conceptos haciéndose cargo de las sensibilidades que el tiempo nos trae. Normalmente el legislador. Entonces, si usted quiere una democracia paritaria, que el legislador desarrolle estos conceptos al amparo de una constitución que simplemente habla de democracia, porque hoy día lo paritario es lo que está de moda, pero el día de mañana puede ser una democracia indigenista, y el día de mañana puede ser una democracia laboral, y el día de mañana puede ser una democracia corporativa, y le van poniendo adjetivos, y como bien tú decías, si los pone en la Constitución, hay que reformar la Constitución. Y desde mi perspectiva, mientras menos se reforme la Constitución, mientras menos mano se le meta a este motor, Oye, y por cierto, mejor. ¿crees tú que la Constitución de ahora tiene mucha facilidad para ser reformada o no? ¿Crees que a lo mejor se requiere un poco más de quórum o lo que sea? Bueno, originalmente la Constitución en este sentido era una verdadera Constitución, o una más Constitución que ahora, porque los quórums para reformar la Constitución o para dictar leyes que desarrollaran ciertas materias eran más exigentes que ahora. Estaban los famosos 2/3, en otro caso los 3/5, y desde octubre de 2019 a la fecha ha sufrido dos reformas importantes en este aspecto. Primero, se bajó el quórum Claro, para ese es un reformar la peligro, ¿no? Eso Constitución. te iba a preguntar justo, como que se autodestruye, ¿no? Exactamente. En el fondo empieza a perder uno de los rasgos esenciales de la Constitución, cuando empieza Claro. como a borrarse su rostro, ¿no? Porque si hay algo que define a la Constitución como instrumento,
es que es más difícil de modificar que una ley ordinaria. Es como, es como un muelle que le hace resistencia a las olas, ¿no? Es un muelle de concreto, ¿no? Que es más resistente a las olas y por lo mismo es más resistente, es más difícil de demoler. En cambio, si tú tenías un muelle de madera, es mucho más fácil de reemplazar, pero también es mucho más frágil frente a las olas, frente al embate de las olas, ¿no? Y entonces las constituciones son como un muelle de concreto en principio, difícil de modificar, ¿Y crees que debe pero tener un resistente al quórum oleaje. alto, pero no debe ser imposible, o no? No sé, ¿qué opinas sobre eso? No, pero mira, la constitución norteamericana, por ejemplo, que ha sido reformada N veces, pero no tantas como la nuestra, por supuesto. La constitución norteamericana es súper difícil, o sea, tiene unos quórums altos y además te exige que la reforma que aprueba un Congreso sea Ah, ok. confirmada por el Congreso que viene. ¿Cachai? Es como si el Congreso, ahora el 2023, aprobara una reforma constitucional. El Claro, el 27. 2027 creo que es, tenemos elecciones y el Congreso del 2028 confirma la reforma que se hizo el 2023 y entonces forma la Constitución. Bueno, allá en la Cámara de Diputados ya se renueva cada 2 años, en todo caso. Pero te das cuenta de que el proceso es súper exigente, súper difícil. Uno podría decir imposible. Bueno, imposible no es porque ya ha ocurrido, pero es súper difícil. Y la reforma de los octubristas, rechazamos el 4 de septiembre, hay que decirlo, tenía un proceso, un procedimiento de reforma súper difícil también, que incluía plebiscito, incluía los 2/3, es decir, todo el discurso de Fernando Atria y quienes le acompañaron, que critican la constitución vigente porque tenía unos quórum Sí, la altísimos y era constitución candado. contramayoritaria y los cerrojos constitucionales, la constitución candado, toda esa cuestión que ellos criticaron, la repitieron Claro. después cuando hicieron su constitución. ¿Cachai? Porque entienden que la constitución para cumplir con su función tiene que ser difícil de reformar. ¿Cachai? Entonces, lamentablemente, la constitución nuestra hoy día ha sufrido 2 reformas, una que tiene que ver con los quórums de reforma de la constitución y otro que tiene que ver con los quórums de las reformas de las leyes orgánicas constitucionales. Y de quórum calificado que bajaron también. Es decir, hoy día es mucho más fácil reformarlo todo. Y en ese sentido la constitución Y es oye, menos y este punto que es constitución tan que antes. importante, ¿crees tú que si llegaran a hacer una constitución lo suficientemente buena y con unos buenos quórums para hacer las reformas, o sea, que sean elevados los quórums, ¿tú estarías por aprobarla, por ejemplo? Dado la importancia que tiene. Los quórums, Sí, los quórums altos, sí. Sí, a mí me gusta una constitución con quórums exigentes, me gusta eso. Porque además, y esto espero que no parezca muy técnico, pero es muy interesante, porque uno dice, por ejemplo, un quórum de 2/3 es súper difícil de alcanzar, ¿no? correcto. Es mucho más fácil la mayoría más uno. Pero uno se pregunta, ¿qué es más democrático? ¿Una decisión adoptada por la mitad más uno o una decisión adoptada por 2/3? ¿Dónde participan más voluntades? ¿Dónde hay mayor consenso? ¿En la primera decisión o en la segunda? Obvi- Obviamente en la segunda. Entonces uno podría decir, es más democrático el quórum alto. Al mismo tiempo, ¿qué es más fácil resistir? ¿Una decisión que se toma por la mitad más uno o una decisión que se toma por 2/3? Y la respuesta es de nuevo, o sea, y la respuesta es justo la inversa. Es mucho más difícil de resistir una decisión de la mayoría más uno. Una decisión de 2/3 le da a una minoría el poder de Ah, correcto. impedir que se Para que no tome. aplaste también a esa minoría. Y en ese exactamente, pero desde esa perspectiva, el quórum calificado, el quórum de 2/3 parece menos democrático, porque en el fondo le da a una minoría el poder de impedir que una mayoría tome una decisión. Entonces, subsiste el problema, que es una paradoja, no se puede escapar a este problema. Es decir, ¿qué es más democrático? ¿2/3 o mayoría simple?
Y uno dice, depende, porque si la miro desde el punto de vista de el número de voluntades que participan en la decisión, 2/3. Si la miro desde el punto de vista del número de voluntades que participan en la negativa, mayoría simple. Sí, ¿Se fijan? correcto. Entonces, por eso yo siempre he pensado que el argumento de Atria era tramposo. Era tramposo, era un argumento tramposo, porque solo mostraba un aspecto Sí, del muy buena problema esa. y Es verdad escondía que el otro. la gente lo ve por un lado y no por el otro. Sí. Ya, Claro, última cosa, porque me dijiste que te claro. tenías que ir Hay que ver luego, por entonces dónde. ya, para cumplir. Sí, Lamentablemente, lamentablemente, sí. pero bueno, vamos a quedar con gusto a poco y eso es bueno, y que todos los que nos están acompañando también espero, así que en el próximo live que va a ser Sí. en tu casa, como en el TikTok, va a Sí, estar pero antes de seguro, que tú vamos a estar hagas muy una bien cosita, acompañados. y es que quiero que Sí, tranquilo. porque para mí esto es muy importante, y yo quiero que la gente, no quiero que la gente vote nulo, y yo en mis comentarios de mis TikToks he visto millones de comentarios nulos y en contra, o sea, o sea, nulo y rechazo, ¿verdad? Ya, Entonces, un ya. mensaje que puedas dar simple para que la gente se convenza definitivamente de que hay que votar por un consejero de derecha, ¿ok? Por lo menos Sí, de derecha, ojalá republicano, eso. sí, sí. Mira, mi consejo es el siguiente. Eh, una cosa es el proceso de escribir la Constitución y otra es el resultado de ese proceso, que es el proyecto que vamos a votar en plebiscito. Entonces yo digo, en vez de votar nulo, vote por un consejero republicano para que en el proceso defienda nuestras ideas, defienda nuestras convicciones, obligue a la izquierda a poner sobre la mesa sus propios argumentos para competir con los nuestros y que la gente decida cuál es el mejor. Que se escuchen nuestras ideas, que se vean las espadas de nuestros ejércitos brillar, ¿no? Y después, ese es el proceso. Y después el resultado, vote rechazo. Rechace el resultado. Incluso aquellos que dicen, yo voy a votar rechazo, pase lo que pase. Yo ya decidí voto rechazo el 17 de diciembre, como sea. Y yo digo, vote rechazo. Es muy legítima su posición, pero no es incompatible con votar por un candidato ahora para que en el proceso las ideas que usted y yo compartimos se oigan, Mucho. brillen, reluzcan, se luzcan, ¿no? Entonces, esa es la razón que yo les doy, porque en cambio, si votan rechazo, o sea, si votan nulo, puede ocurrir que en la constituyente, en el Consejo Constitucional, nuestras ideas no se escuchen. Y entonces otros piensen que, bueno, si las ideas de la derecha están pasadas de moda. Hay Ya gente nadie que las defiende el voto defiende. nulo Nadie las defiende. como una forma de manifestación. Y yo digo, la mejor forma de manifestarnos es que le demostremos al gobierno que estamos votando por los consejeros de derecha. Exactamente. Y además que para los que dicen que es una manifestación de repudio al proceso, yo les digo, amigo, te vaya a confundir con la Claro. extrema izquierda, porque la lista del pueblo está dando a votar nulo. Y yo le digo, cuando cuenten los votos y vean el bolsón de votos nulos, van a creer que son de la extrema izquierda. Es decir, tú que eres de derecha y que querías rechazar el proceso, terminaste confundiéndote con el montón de la izquierda que votó nulo. Eso, justamente eso. Así que No, es esta es la muy respuesta que buena yo suelo respuesta. dar. Muy buena respuesta. Bueno, ya te dejo para que... Sí. Para que todo sea tranquilo. Bueno, te dejo invitado igual para que ojalá que podamos hacer un live, como te dije, en mi TikTok, porque me quedé con gusto a poco. De hecho, Sí, pensé que me iban a faltar un montón de preguntas, nada que ver. O sea, el tiempo pasa rápido. Entonces te lo agradezco mucho. Y nada, pues, como te digo, te dejo invitado para TikTok, ahí para que estés con los míos. sí. Yo te acepto, Joaquín, la invitación inmediatamente. Hay que solo ponerse de acuerdo con el día y la hora y ahí podemos terminar con el preguntas que hay que decirlo, son muy buenas, muy inteligentes, muy bien pensadas, muy Gracias. ponderadas, así que felicitaciones por el buen trabajo. Y como te digo, te acepto desde ya la invitación. Yo ahora lamentablemente tengo que hacer otra cosa
pero bueno, todos los que se queden con gusto a poco este live nos van a poder acompañar en el próximo, Sí. que lo vamos a promocionar Ya. como merece. Muchas gracias. Ya, pues, Buenas muchas noches. gracias a ti y Hasta muy luego. buenas noches. Adiós, adiós. Bueno, chiquillos, ahí tuvimos a Joaquín, él era el anfitrión, aunque él era anfitrión, él había invitado a esto, no pudimos tenerlo en su casa, que era su cuenta de TikTok, lo invité a la mía, pero él hizo de anfitrión, y ahora yo me despido de ustedes, me voy a ir a tomar un jarabe para la tos, como me sugirieron ahí, espero no morir en el intento, les doy un montón de gracias por habernos acompañado, y les deseo a todos unas muy buenas noches, y estamos viéndonos en una próxima ocasión.